tal, amigos? Buenos días. Bienvenidos a la cápsula del día de hoy, en donde hablaremos de un tema muy interesante que posiblemente ustedes ya hayan visto o hayan escuchado, cierta información respecto a este tema que tiene que ver con el régimen de incorporación fiscal y en específico con una nueva regla que salió publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de noviembre del 2020, en donde lo interesante precisamente de esta regla que vamos a comentar a través de esta cápsula está o versa sobre que se establece una vigencia en la contraseña de aquellos contribuyentes que tributan en el régimen de incorporación fiscal. Obviamente, también en esta cápsula vamos a partir de un antecedente, porque el tema de que una contraseña, la que comúnmente utilizamos para presentar nuestras declaraciones, para realizar una factura electrónica y en general para acceder al sistema o a la plataforma de la propia página del Servicio de Administración Tributaria, pues es algo que ya de alguna u otra manera está establecido desde el mes de julio. Es decir, en el mes de julio, cuando surge la segunda resolución que modifica las reglas de resolución miscelánea, la miscelánea fiscal, ya ahí en esa resolución, en el mes de julio, la noticia relevante de la misma se da precisamente con establecer una vigencia a la contraseña. Sin embargo, en esta tercera resolución, reitero que fue publicada el pasado 18 de noviembre, pues bueno, se prevé una vigencia especial o una vigencia en específico para la contraseña de aquellos contribuyentes, reitero, que tributan en el régimen de incorporación fiscal. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, eso es lo que vamos a comentar en esta pequeña cápsula y obviamente que nos va a servir para tomar las medidas pertinentes, ya sea de nosotros, de nosotros como profesionistas que podemos ser asesores de clientes que tributen en este régimen o en un momento dado en el carácter de contribuyentes que tributen en el mismo, ¿vale? Bueno, sin más preámbulo vamos a iniciar con el antecedente que les comentaba precisamente que surge el 24 de julio del 2020 y con ello me estoy refiriendo a la segunda resolución que modifica la regla miscelánea. Y lo relevante de esta resolución es que en la regla 2.2.21 inicia estableciendo algo que ya sabíamos con antelación, es decir, que la contraseña tiene el mismo valor o tiene el mismo peso específico que una firma electrónica, ¿no? O sea, reiteró en esta resolución de modificaciones del 24 de julio del 2020 esa equivalencia entre una contraseña y una e-firma. Eso no es nuevo, ya reitero, desde antes se establecía en la misma regla 2.2.21 la equivalencia de una contraseña con la e-firma. Lo relevante, que ahorita precisamente también le vamos a dar lectura, es que por vez primera, en reglas de carácter general, se establece una vigencia para una contraseña. ¿Por qué? Porque hasta antes de esta publicación, de que se publicara esta modificación, nosotros o las personas que estamos involucradas en este tema fiscal estábamos familiarizados con que sí existiera una vigencia, pero para la firma electrónica, para que nuestros certificados posterior a 4 años, en su caso, los renováramos, ¿no? Incluso el claro ejemplo está en que, desgraciadamente, derivado de la pandemia, pues, ha sido un boom y una noticia de primera mano el tema de la escasez de las citas, ¿no? Precisamente obedece a esta cuestión de la vigencia de esos certificados, es decir, ya estamos más que familiarizados y ya tenemos más que conocimiento que los certificados tienen una vigencia. Pues bien, en esta resolución que modifica estas reglas de carácter general, en específico la regla 2.2.1, se establece ya no solamente el valor probatorio, sino también una vigencia. Vamos a leer un poquito este antecedente para poner en contexto, para visualizar que no es de ahora, que ya trae este antecedente desde julio del 2020. Y en la parte que nos interesa esta regla, ¿qué es lo que señala? Fíjense bien, e incluso la pueden consultar porque está vigente y está muy interesante
y que no nos extrañe que la autoridad, así como la regla que también vamos a analizar, en donde en específico se establece una vigencia para la contraseña de los contribuyentes que tributan en el RIF, vayan a empezar a aplicar también esta regla de carácter general, ¿eh? Entonces hay que tomarla en cuenta y hay que tener cuidado. Fíjense bien el antecedente de esta cápsula, señores, el antecedente que está establecido actualmente en la regla 2.2.1. En principio, inicia relatando lo que acabamos de señalar respecto a la equivalencia entre una contraseña y una firma electrónica, hablando en cuestiones de su valor probatorio. Dice la lámina que ustedes aprecian obviamente en pantalla. Para los efectos del artículo 17D del Código Fiscal de la Federación, la contraseña se considera una firma electrónica que funciona como mecanismo de acceso en los servicios que brinda el SAT a través de medios electrónicos, conformada por la clave en el RFC del contribuyente, así como por una contraseña que él mismo elige, la cual podrá cambiarse a través de las opciones por medios electrónicos que el SAT disponga para tales efectos. Es decir, la autoridad señala, oye contribuyente, si tú mismo eres quien selecciona esa contraseña que está compuesta por 8 caracteres, debe de tener el mismo valor probatorio que una e-firma. Asimismo, este tema tiene también varios antecedentes. Uno de ellos son los goles que se les han metido al Servicio de Administración Tributaria en tema de devoluciones fraudulentas. Hubo muchos asuntos, por ejemplo, en donde un contribuyente, sobre todo aquellos que tributan en régimen de sueldos y salarios, presentaban su trámite de solicitud de devolución, el mismo sistema de alguna u otra manera, bajo cierto rango de saldo a favor, te permitía enviar tu declaración con contraseña sin necesidad de hacerlo con e-firma y podías obtener una devolución. Y en muchas ocasiones, o hubo varios asuntos en donde, por X o Y motivo, se utilizaron de manera indebida contraseñas de algunos contribuyentes. Entonces, obviamente, algunos de ellos pelearon esos asuntos en tribunales y pues bueno, no fue un resultado muy favorable para la autoridad, de ahí que incluso, por ejemplo, en el formato de una declaración anual ya se establezca la declaración bajo protesta de decir verdad, que los datos que se están seleccionando obedecen al propio contribuyente, ¿no? Entonces, bueno, esta regla, reitero, ya nos está estableciendo esa equivalencia que señalábamos. Y la reitera en el siguiente párrafo. Dice, la contraseña sustituye la firma autógrafa. Esa contraseña de 8 caracteres sustituye la firma autógrafa y produce los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, teniendo igual valor probatorio. Es decir, yo sé que en muchas ocasiones tenemos la visión, y sobre todo nuestros clientes, sobre todo los contribuyentes, que esas claves son simple y sencillamente para acceder a un sistema, que son simple y sencillamente para presentar una declaración, para enviar un aviso, pero también nosotros tenemos que cambiar esa perspectiva. Vean lo peligroso o vean el alcance que puede tener, en este caso, una contraseña de 8 caracteres. Tiene el mismo alcance que una firma autógrafa, lo establece esta regla 2.2.1, que en un momento dado, en esta modificación que surge el 24 de julio, se agrega lo del valor probatorio, decíamos que ya se establecía con antelación, pero en este 24 de julio, en esta segunda resolución de modificaciones, se establece por primera vez una vigencia en una contraseña. Y eso lo visualizamos en la lámina que ustedes están observando en este momento. Y dice lo siguiente, la contraseña tendrá una vigencia de 4 años, contados a partir de la generación o la última actualización que se realice, la cual se deberá renovar por cualquiera de los medios que el SAT ponga a disposición. Fíjense bien, antes de esta segunda resolución publicada en el mes de julio del 2020, anteriormente la autoridad ya también había establecido una vigencia o ya hablaba de un periodo de 2, 4 o 6 años. Sin embargo, seguía quedando la disyuntiva, cómo se iban a computar o a partir de qué momento se iban a computar esos 4 años. Es decir, ok, tú me estás estableciendo una vigencia de 4 años o un periodo en específico de vigencia de mi contraseña, pero ahora sí que de dónde a dónde cuento esos 4 años, ¿no? Pues bien, aquí lo reafirma en ese mes de julio del 2020. ¿A partir de que la generes o a partir de la última actualización? A partir de ese momento es cómo se va a computar esa vigencia de 4 años.
En ese sentido, que no nos extrañe, porque ahorita lo estamos viendo en términos generales, ahorita vamos a ver en específico la regla que atañe al RIF, que no nos extrañe que en términos generales, con nuestros contribuyentes, cuando tengamos que presentar algún aviso, alguna declaración o simple y sencillamente acceder a la página del SAT, que no nos extrañe que el sistema no nos lo permita. ¿Por qué? Porque ya tiene una vigencia esa contraseña. Y decíamos, ¿a partir de qué momento? De la generación o la última actualización. Entonces, en consecuencia, así como lo hacemos con la firma electrónica, una contraseña también se tiene que actualizar cada 4 años o renovarla, ¿no? Como lo visualizamos desde la óptica de la firma electrónica, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si yo caigo en ese supuesto? ¿Qué sucede si se cumple la vigencia en un momento dado de mi contraseña? Bueno, la misma regla te establece el protocolo que va a realizar o el procedimiento que va a realizar un contribuyente para obtener o para renovar esa contraseña y obviamente poder presentar los trámites correspondientes que se puedan realizar con esta, ¿no? ¿Y cómo se va a realizar? Dice la misma regla, la solicitud de generación, actualización o renovación de la contraseña deberá realizarse de conformidad con la ficha de trámite 7/CFF, es decir, del Código Fiscal de la Federación, denominada solicitud de generación, actualización o renovación de la contraseña. Vean, reitero, cómo va a ser exactamente lo mismo con esa contraseña de 8 caracteres que lo que hacemos ya con la firma electrónica. Entonces hay que tener cuidado, porque es el mismo procedimiento, ya leímos el antecedente. Tiene la contraseña el mismo peso específico que una firma autógrafa. Es equiparable a una firma electrónica, ¿vale? Entonces, en consecuencia, si el procedimiento para solicitar la contraseña, para actualizarla o renovarla, va a ser exactamente como lo hacemos con la firma electrónica, que no nos extrañe también que suceda lo que hemos visto o lo que hemos percatado con algunos clientes cuando solicitan su e-firma y la autoridad por X o Y motivo les emite algún requerimiento cuando detecta alguna inconsistencia. Eso hasta el momento, ese tipo de procedimientos o ese tipo de actos, hasta el momento lo hemos visto solamente con personas morales, también con personas físicas cuando solicitan, pero su e-firma. Ahorita no lo hemos visto desde la óptica de la contraseña, pero que no les extrañe que también suceda. Vean lo que señala la misma regla en la parte que nos ocupa. Al momento de realizar el trámite, el SAT podrá requerir información y documentación adicional que permita acreditar de manera fehaciente la identidad, domicilio y en general la situación fiscal de los solicitantes, representantes legales, socios o accionistas, entregando el acuse de requerimiento de información adicional relacionada con su situación fiscal. ¿Qué significa esto, señores? Si yo, contribuyente, acudo con la autoridad o pretendo actualizar o renovar mi contraseña y la autoridad de la información y documentación con la que cuenta se percata que en un momento dado yo debo acreditar de manera fehaciente mi identidad, mi domicilio, o existe alguna inconsistencia con mi situación fiscal, y entiéndase situación fiscal en términos generales, porque así lo plantea la propia regla, es muy extensa al señalar situación fiscal, que no nos extrañe que nos hagan un requerimiento que de alguna u otra manera va a marcar la pauta o va a depender de ese requerimiento si en ese acto nos permiten actualizar o renovar mi contraseña. Entonces, si hay algún detalle que no le gusta a la autoridad relacionada con mi identidad, con mi domicilio y en general con mi situación fiscal, que no nos extrañe, reitero, que antes de que nos digan, ¿sabes qué, contribuyente? Aquí está tu contraseña, nos emitan un requerimiento en donde precisamente nos cuestionen en aras de solventar algún tema relacionado con estos 3 rubros: identidad, domicilio y en general la situación fiscal. Situación que, reitero, ya la hemos visto, en algunos clientes ya lo hemos visto, sobre todo
cuando se trata de personas morales y obviamente en tratándose de firma electrónica. En el caso de contraseña, que no nos sorprenda, reitero, que pueda suceder porque ya lo prevé la regla, ¿vale? ¿Qué más nos dice en dado caso esta misma regla en la parte que nos interesa? Que los solicitantes a quienes se requiere información y documentación de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, es decir, a quien se requiere información adicional relacionada con identidad, domicilio y en general la situación fiscal, tendrán un plazo de 6 días contados a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud de generación, actualización o renovación de la contraseña para que aclaren y exhiban la información o documentación requerida. Es decir, yo acudiré a pretender actualizar o renovar mi contraseña si la autoridad detecta alguna cuestión o algún detalle que no le parezca relacionada con mi identidad, con mi domicilio y en general con mi situación fiscal. Me emitirá un requerimiento en donde, valga la redundancia, me requerirá que solvente o que aclare lo relacionado con la identidad, domicilio o situación fiscal, y una vez emitido ese requerimiento, yo, contribuyente, contaré con un plazo de 6 días para efectos de atender o solventar dicho requerimiento. En ese sentido, señala también la propia regla o en el párrafo que estamos dando lectura, la ficha de trámite en la cual nos vamos a basar, que es la 197/CFF, Código Fiscal de la Federación. Ahí ustedes visualizan el título de dicha ficha de trámite y se va a realizar obviamente ante la desconcentrada de servicios al contribuyente ante la cual realicemos el trámite. Obviamente la regla continúa señalando, no lo colocamos acá, pero la regla continúa señalando que en caso de no solventarse, pues bueno, se tendrá por no presentado el trámite. No obstante, se podrá realizar N cantidad de veces que lo haga o que lo solicite el contribuyente, ¿no? Porque tampoco se puede negar la autoridad a que en un momento dado un contribuyente pueda tener acceso a esto, ¿no? Y en la praxis lo hemos visto, reitero, por lo menos acá en Baja Sur, lo hemos visto en la praxis. Es muy común que un contribuyente, por ejemplo, pretenda regularizar su situación fiscal, que por X o Y motivos no ha presentado una serie de declaraciones y a lo mejor en ese momento no cuenta con su contraseña o firma electrónica, acude al SAT a pretender obtener una contraseña o una firma, y en ocasiones la autoridad, a veces sin siquiera entregarle un documento, le niega esa posibilidad hasta en tanto, por ejemplo, presente sus declaraciones, ¿no? Cosa curiosa, ¿cómo presento las declaraciones, por ejemplo, si no tengo siquiera la contraseña? Pero bueno, hay que tener cuidado. Reitero, ya está establecido este tema para efectos también de la contraseña en la regla 2.2.1. Entonces, hasta aquí, hasta lo que hemos comentado, nos podemos dar cuenta que ya en el mes de julio del 2020 es donde nace el que se establezca una vigencia de nuestra contraseña. Esa contraseña, reitero, de 8 caracteres, ya sea números, ya sea letras o letras y números, que utilizamos en general para acceder a cualquier apartado de la página del Servicio de Administración Tributaria. Eso ya estaba definido en el mes de julio. Sin embargo, el 18 de noviembre, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación la tercera resolución de modificaciones a la regla miscelánea del 2020, la tercera resolución, aparece esta regla que ustedes visualizan en esta lámina, la 2.2.16, que esta sí es nueva, no obedece a una adición a una modificación, es una adición, la regla 2.2.16, que nos habla de una vigencia también de la contraseña, pero de contribuyentes que tributan en el régimen de incorporación fiscal. ¿Y por qué tiene relevancia esta regla? Porque hay que tener mucho cuidado, porque es muy común que este tipo de contribuyentes, dada su naturaleza, que en teoría o que la finalidad de este régimen es para aquellos emprendedores o aquellos nuevos contribuyentes que se están insertando, por así decirlo, a la formalidad, incluyendo dentro de dicha formalidad el tema fiscal, en ocasiones incurren en ciertas faltas, ya sea
por cuestión involuntaria, pero que incurren en ciertos errores u omisiones que puede desencadenar en un momento dado ciertos efectos negativos en cuanto a su situación fiscal. Y vamos a analizar un poco esta regla, reitero que fue publicada el 18 de noviembre del 2020. Y dice lo siguiente, fíjense bien, para los efectos del artículo 17D del Código Fiscal de la Federación, vean cómo al igual que la regla 2.2.1 hace alusión al artículo 17D del Código Fiscal de la Federación relacionado con los sellos, ¿no?, que está inserta el 17D del Código Fiscal de la Federación, la contraseña quedará inactiva cuando la autoridad detecte que los contribuyentes que tributen en el RIF, o sea, hasta aquí nos está acotando que esta regla para quién va a ser o para quién va a aplicar, para los contribuyentes que tributen en el RIF. ¿Y cuál va a ser el efecto o qué es lo que va a suceder? Que su contraseña quedará inactiva para este tipo de contribuyentes, ¿Cuándo va a quedar inactiva la contraseña de este tipo de contribuyentes? Vamos a leer los supuestos, señores. Fracción primera, quedará inactiva en un periodo de 2 años cuando se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Inciso A, no cuenten con una actividad preponderante asignada en el RFC. Señores, hay que checar la cédula de identificación fiscal de nuestros contribuyentes. Ahí nos podemos percatar la actividad económica en un momento dado con la que están dada de alta. Lo digo porque en ocasiones, por lo menos su servidor lo ha visto, sobre todo en personas que son de sueldos y salarios, ya sea que señala por aclarar o pendiente de aclaración. Hay algunos contribuyentes que no sé si es propio del sistema o dado a lo mejor la antigüedad que ya tienen dados de alta en el RFC, a veces incluso les aparece pendiente de aclaración. Entonces, aún teniendo régimen, será interesante darle una checada a la actividad económica reportada ante el RFC, que bueno, un filtro o un checklist que podemos realizar de este tema, pues se va a encontrar en la cédula de identificación fiscal, ¿no? Pero bueno, si no contamos con una actividad preponderante asignada en el RFC, mis contribuyentes RIF, puede quedar inactiva esa contraseña. Obviamente tendrá que ser en un periodo de 2 años, esa es la condicionante que nos marca la fracción primera. Inciso B, no hayan emitido CFDI, es decir, no hayan emitido comprobantes fiscales digitales por internet. Si en un periodo de 2 años no emiten comprobantes fiscales digitales por internet, será un supuesto para que a los contribuyentes RIF se les inactive su contraseña. Inciso C, y en esta sí quiero que en un momento dado ser más incisivo. En un periodo de 2 años no hayan presentado declaraciones periódicas relacionadas con sus actividades. Fíjense el alcance que puede tener este inciso C. No dice una declaración, no dice 2, no dice 20, no dice 30, o sea, no dice cantidad de declaraciones. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, dejar claro que este inciso C, el decir no hayan presentado declaraciones periódicas, no tiene nada que ver con el supuesto que establece la ley del impuesto sobre la renta de que en un momento dado pueda ser susceptible de salir del RIF esos contribuyentes que no presenten declaraciones. ¿A qué va mi comentario? Que en el supuesto de no presentar declaraciones y que sea un motivo de salida del régimen de incorporación fiscal, recordar que ahí debe mediar un requerimiento. Incluso en reglas de carácter general también se establece que los requerimientos se van a realizar conforme al protocolo del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, requerir hasta en 3 ocasiones, ¿no? O sea, ese protocolo, ese procedimiento va a obedecer a un supuesto para que en un momento dado el contribuyente abandone el RIF. Pero acá la sanción que establece esta fracción primera en el inciso C nos habla de que el castigo va a ser que la contraseña quede inactiva. Pero vean cómo no se habla de un requerimiento. O sea, no se habla de que en un momento dado aquí sí tenga que requerir la autoridad. Si simple y sencillamente la autoridad detecta que no has presentado declaraciones en 2 años, tu contraseña quedará inactiva. Ese es el alcance que nos está dando en un momento dado
este inciso C de la fracción primera. Obviamente podemos señalar o podemos acotar en cuanto a la cantidad de declaraciones, pues aquellas que se generen por los 2 años que no presentemos, ¿no? Pero ya tener cuidado en un momento dado, porque muchas veces nos llegan clientes que tributan en el RIF que vienen a que se regularicen, a veces de 1, 2, 3, 4, 5 años, y obviamente puede ocurrir que traigan este detalle, ¿no? Que derivado de que no hayan presentado declaraciones en un periodo de 2 años, pues la autoridad, perdonando la expresión, haya cerrado la llave y haya dejado inactiva su contraseña. Y obviamente, ¿qué hay que hacer? Solicitarla de nuevo, que en un momento dado se va a tener que solventar esta cuestión, ¿no? Aquí lo interesante, y espero que la autoridad lo tome en consideración, pues obviamente si me niegan la contraseña, pues cómo voy a solventar el hecho de presentar las declaraciones, ¿no? Pero bueno, acá será interesante en un momento dado si la autoridad cómo lo va a tratar y cómo lo va a visualizar. Porque reitero, ya lo hemos visto, contribuyentes que se han acercado por su e-firma o en un momento dado pues, tan solo por su contraseña para presentar declaraciones, la autoridad se las niega porque en un momento dado, en su opinión de cumplimiento, se desprenden declaraciones pendientes, pero no sé si se le olvida a la autoridad que precisamente para presentar esas declaraciones al menos requiere una contraseña. Entonces hay que tener cuidado con este inciso C, ¿vale? Reitero, no tiene nada que ver con el supuesto relacionado aquel de no presentar declaraciones que puedan derivar en el abandono del RIF, sino el enfoque está en si yo detecto que no hay declaraciones presentadas, sin necesidad de requerir, reitero, tu contraseña va a quedar inactiva, ¿no? Siempre y cuando sea en un periodo de 2 años. Ese es el primer supuesto que nos refiere la fracción primera en cuanto a la inactividad que puede sufrir la contraseña de las personas que tributen en el RIF. Y segundo, el segundo supuesto, la segunda fracción, algo también interesante, dice, también quedará inactiva la contraseña de los RIF cuando no hayan realizado actualizaciones en el RFC, cuando se hubiera colocado en los supuestos jurídicos para presentar los avisos respectivos. ¿Qué avisos? Todos los relacionados con el RFC y que le apliquen al RIF y que ya haya caído en ese supuesto y que aún cayendo en ese supuesto no lo haya hecho en el tiempo correspondiente. Por ejemplo, una actualización, un cambio de domicilio, por citar algún ejemplo, ¿no? Incluso a lo mejor hasta suspensión de actividades, en fin, todos los avisos relacionados al RFC que pudiera presentar un contribuyente RIF, que de no hacerlo también será sujeto a esta cuestión de inactivar su contraseña. ¿En qué momento, en qué lapso? Pues uno esperaría, una vez cumplidos los lapsos o una vez cumplido el plazo, para efectos de haber presentado el aviso correspondiente. Para ello, para verificar o ejemplificar a lo mejor algunos avisos al RFC, sería bueno acudir al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, en donde nos establece ahí en específico los temas relacionados con obligaciones al RFC de los contribuyentes y que te remite al reglamento del Código Fiscal de la Federación, en específico al 29, en donde nos detalla cada uno de los avisos al RFC, que incluso ahorita lo vamos a visualizar también a manera de ejemplo. Entonces, aquí tenemos que a partir del 18 de noviembre del 2020, aquellos contribuyentes que tributan en el RIF tienen 2 supuestos bajo los cuales, de cumplirse, su contraseña quedará inactiva. Ya vimos uno que obedece o que la condicionante es que surja o se dé en un periodo de 2 años, que viene relacionado con el tema de una actividad preponderante en el RFC, con un tema de no emitir comprobantes fiscales digitales por internet y con un tema de no presentar declaraciones. Y en su fracción segunda, la misma regla 2.2.16 también establece supuestos de inactivar la contraseña de los RIF en dado caso de que no presenten los avisos al RFC que les correspondan. ¿Cuáles? Todos los que les correspondan, así de sencillo. Y termina concluyendo esta regla 2.2.16 que cuando el contribuyente se coloque en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores y su contraseña quede inactiva, solicitará la activación de la contraseña de conformidad con la ficha de trámite 7/CFF, Código Fiscal de la Federación, denominada solicitud de generación, actualización o renovación de la contraseña contenida en el anexo 1A. Vean cómo es la misma ficha de trámite
que hace alusión a la regla 2.2.1, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, hay que vigilar en un momento dado a nuestros clientes o a nuestros contribuyentes que tributan en el RIF, porque, digo, hay que estar atentos a esta disposición, ¿no? Que, reitero, está prácticamente nueva, surgió este 18 de noviembre del 2020. Igual también, a manera de ejemplo, por lo que toca el tema del RFC, veamos, sería bueno consultar en un momento el artículo 27 del código, decíamos, y del 29 del reglamento, en donde nos establece precisamente los avisos, o sea, en qué supuestos se da o se tiene que presentar tanto personas físicas, que son las que nos interesan, digo, hablando en términos o en cuestión de RIF, deberán presentar los avisos relacionados en el RFC, ¿no? Digo, acá señalamos algunos como cambio de domicilio fiscal, suspensión de actividades, renovación de actividades, actualización de actividades económicas y obligaciones, apertura de establecimientos o cierre de establecimientos, en fin, ¿no? Habrá que acudir a estas disposiciones, a estos artículos en específico, para visualizar si en un momento dado mi contribuyente RIF cae en algún supuesto que derive en un aviso que tenga que presentar al RFC. Porque si la autoridad detecta que no lo hice, pues bueno, será un supuesto para inactivar mi contraseña. Entonces hay que tener cuidado. Ya vimos de manera general que la regla 2.2.1 en términos generales me establece cuándo o la vigencia de las contraseñas, pero que hay una regla específica para el RIF, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Entonces, bueno, señores, espero haya sido interesante esta pequeña cápsula. Hay que checar la información que consultamos y obviamente hay que estar al pendiente de cómo va caminando dicha cuestión. De igual manera, invitarlos a nuestro evento del día de mañana, que ha sido muy solicitado. La verdad, estamos muy contentos del interés que han mostrado por este evento. Igual comentarles que aún hay algunos espacios para efectos de que se inscriban a nuestro taller de SUA e ITSE, que será el día de mañana, impartido por el contador público Pedro Ángel Medina Barraza, ¿no? Entonces, aún hay lugares, pueden preguntar por el evento. Si en un momento dado no pueden tomarlo o consultarlo en vivo, recordar que pueden acceder a la sesión grabada. Igual también reiterar que tanto en este evento como en todos nuestros eventos pueden acceder a un curso en vivo y también incluye la versión grabada, ¿no? Para que palmo a palmo o paso a paso vayan verificando en un momento dado el contenido del curso, y obviamente en caso de cualquier duda o comentario, pues está disponible el expositor sin problema. Entonces ahí está la invitación para nuestro evento el día de mañana. Reitero, taller de SUA, ahí está el contenido también medular del evento. No obstante, si les interesa visualizar el temario en específico, pues bueno, pueden mandarnos mensaje para en un momento dado que se los enviemos, ¿vale? Pues bueno, señores, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por su atención, estén al pendientes de nuestro contenido. Excelente fin de semana.